Crónicas Pirexianas. Capítulo 7. Gata se apoyó pesadamente en un bastón de ébano oscuro. Su parte superior tenía un par de cuchillas con forma de media luna de madera acero, teñidas de un profundo carmesí. Mientras abría paso por el deslizamiento de escombros que obstruía el sendero montañoso, una de las grandes rocas rodó bajo sus pies y el mago se ganó un nuevo corte en la parte inferior de su barbilla. Sus excelentes botas de piel de becerro compradas en las tierras bajas y aseguradas ante el accidente de desgaste estaban casi al final de su vida útil, llenas de marcas y rayones por su roce contra las piedras afiladas por las que habían trepado durante estos últimos días. Sin embargo, la capa de lana gruesa se conservaba admirablemente. Y era una buena cosa. El afilado viento que silbaba por debajo de los picos de nieve movediza cortaba cualquier cosa que sea liviana. Así las cosas, el viento se las arreglaba para meterse dentro de los puños y el cuello y mantenerlo siempre al borde de la congelación. El sudor por la subida destacaba aún más el frío en su rostro. Gata consideró hechizarse de calor otra vez, pero ese era un drenaje del uso de la energía y nunca duraba lo suficiente. Sus guías, un comerciante de Geldon y su hijo provenientes de la ciudad portuaria de Agderis, que yacía más abajo, caminaban pesadamente en forma constante y sin quejarse de lo accidentado del terreno o el clima frío. Los peludos pellejos de colos que llevaban los mantenían calientes. No se molestaban en revisar el progreso del joven mago. De hecho, mostraban la misma indiferencia a los ojos de Gata que aquella por los esclavos que lideraban una caravana de grandes colos, algo entre medio de un elefante de guerra y una peluda oveja de montaña, cargados de los productos y el equipo del mago. Los esclavos les seguirían porque desobedecerles significaría una muerte lenta. Gata lo haría o sería dejado atrás, expuesto a morir. Los Geldon no daban grandes alternativas. Sin embargo, ellos eran los hombres más gigantescos que Gata había visto jamás. Dral, de casi 14 años y todavía a 2 años de entrar en el servicio militar, medía casi 2 metros con una constitución parecida a la de sus padres. Ambos muy musculosos, con los antebrazos y las piernas más largas que los brazos y los muslos. Tenían una piel grisácea, llena de cicatrices y un pelo grueso y oscuro, moderado con 3 picos de viuda simulados en los tatuajes de Gata. Ellos también estaban tatuados con la piel alrededor de sus ojos rellenada con una tinta oscura que les daba un aspecto temible. El rastreador mayor llevaba una pica en el lugar de su brazo derecho. Había perdido ese miembro en una batalla a la edad de 18 años, según había dicho. Gata entendía muy poco acerca de estas personas, a pesar de que su padre una vez había servido como el enlace argiviano a una hueste de Geldon. Él sabía lo básico, por supuesto, que los Geldon basaban su sociedad casi por completo en la conducción de la guerra. Su existencia solo era como mercenarios. Sus tierras montañosas eran un eficaz campamento armado de gran tamaño. Otras naciones pagaban por sus servicios y pagaban bien, ya que las técnicas de negociación Geldon eran bastante directas y violentas cuando se les oponían. Tratar de negociar un precio más bajo era como darle a la hueste guerrera la misma probabilidad de reclamar el resto con amenazas de retornar sus fuerzas a sus tierras. Aún peor, simplemente reclamar el precio completo al país deudor y luego volver a casa de todos modos. Ellos se llevaban aquel su precio de sangre, así como el producto del pillaje y los esclavos tomados de la tierra invadida. Si no recordaba mal, Gata contó por lo menos 3 naciones diferentes entre sus esclavos humanos. Había reconocido fácilmente a Benalia por sus marcas de fundición y a los Surrans por su ritual de marcarse el rostro con una cicatriz. Y el mago regresó su mirada al sendero. Los esclavos eran de poca utilidad para las tareas que llevaría a cabo allí, excepto como sujetos potenciales para la experimentación si todo iba bien. Un poco más adelante, Gata vio su primer ejemplo de arquitectura Geldon. Lo suficientemente alto en las montañas, estas duras personas comenzaban a sentirse como en casa. Los edificios se asentaban en una pequeña meseta acantilada medio enterrada en la ladera de la montaña.
Construidas de piedra, varias de las estructuras eran de 3 pisos de altura, cada vez más niveladas a medida que se elevaban hasta terminar en un techo provisto de una gran pendiente de tablones de madera color canela. Se veían increíblemente sólidos, como si salieran del mismo terreno sobre el que reposaban. Las ventanas eran oscuras. ¿Nos detendremos aquí?, preguntó Gata en simple argiviano. Había oído hablar en Keldon al comerciante con algunos otros de las tierras bajas, una lengua áspera que sería difícil de aprender. Sin embargo, la gente de Keldon sabía los términos básicos de muchos idiomas debido a sus constantes campañas. Están en guerra, dijo el comerciante. Señaló hacia la bandera roja colgada en una pértiga de la pared superior de uno de los edificios y luego miró hacia atrás. Hizo un gesto de embestir con su puño la punta filosa de su pica. Batalla, lucha. Mostró sus dientes con entusiasmo. Gata sintió con la cabeza secándose el sudor de la frente y atando su abrigo más apretadamente en el cuello. Esperó que pronto pudiera descansar. El ladino tutor había descubierto que tratar de establecer un laboratorio fuera de Tolaria estaba resultando ser más difícil de lo que había pensado. Su trabajo no había sido bien visto por la mayoría de las naciones. Argivia, de hecho, había sido la primera de varias de ellas que se habían negado. Su experimentación no le había permitido colocar allí un laboratorio secreto. La habitación requerida y las mismas indecorosas operaciones, tarde o temprano, ciertamente llamarían la atención. 12 años de vagabundeo, 12 años reales dominarianos de trabajo perdidos antes de su llegada a Agderisk y su charla con los comerciantes locales. Todos en todo el mundo sabían algo de Keld y sus formas agresivas. Aprender más de ellos ahora, a la sombra de sus montañas, había intrigado a Gata al oír hablar de los rituales que rodeaban a la creación de los señores de guerra Keldon. Los más grandes y más violentos de todos los jóvenes, incluso muchos años antes de entrar en el servicio militar, eran enviados en una peregrinación a través de los congelados yermos de las montañas más profundas. Luego, los que sobrevivían eran encantados para continuar su crecimiento y convertirse en guerreros superiores aún más grandes. Se volvían capaces de realizar extraordinarias proezas en el campo de batalla, que también servían para excitar a las tropas siendo conducidas en un estado frenético. A Gata esto le sonaba muy similar a un programa de eugenesia, aunque un poco tosco en su metodología. Su guía, cuando Gata lo había encontrado por primera vez, no había estado dispuesto a hablar con el mago, pero cuando se dio cuenta de los tatuajes que llevaba Gata cambió de opinión. Al parecer, estos le ganaban la cortesía de una entrevista, si se le podría llamar así en el simple lenguaje de Gata, a los aún más simples gruñidos del comerciante. Al final, Gata simplemente le pagó al hombre para que lo guiara a la necrópolis Keldon, su capital, donde se reunían los decanos del Consejo de los Señores de Guerra. Keldon era una nación muy interesada en todo lo que pudiera mejorar la forma en que hacían la guerra. Ya habían trabajado en las primeras etapas de la genética mejorada. Todo esto le sonó demasiado bueno para ser verdad. Recordó Gata, a continuación, aplastó su pie contra una roca afilada y casi cayó. Demasiado bueno para ser verdad, hasta que él había comenzado a escalar esa subida traicionera. La necrópolis Keldon coronaba un pico de montaña. La fortificada capital se elevaba saliendo de la endurecida tierra. El hielo y la nieve espolvoreaban ligeramente algunas superficies, pero se metía profundamente en varias de las grandes grietas en cuya tierra el sol nunca golpeaba. Las casas se levantaban de las piedras de color gris oscuro. Unas viviendas más solitarias en las pendientes de más abajo y más arriba, grupos sueltos atados entre sí por caminos cavados durante siglos en la endurecida tierra. Más cerca de la cumbre, los edificios de repente se erguían aumentando espesamente su número y dejando poco espacio para los senderos. La mayoría de estos serpenteaban a través de cuevas talladas en la ladera de la montaña. Por encima de esta ciudad montañosa, se elevaban las grandes tumbas en sí mismas. Allí los señores de la guerra Keldon podrían por fin descansar.
Aquella majestuosa bóveda resistía la gravedad y la tierra y desafiaba a los cielos. Tenía una altura de casi 60 metros con lados muy inclinados y una gigantesca pared estaba abierta ante el fino aire de la montaña. Cuando él la vio desde la distancia, Gata recordó las grandes pirámides funerarias de Surran. Solamente que esta era más pronunciada y en la parte superior tenía un lugar destinado a las cámaras del Consejo de los Reyes Brujos Vivos. La necrópolis, donde Gata ahora esperaba reunirse con el órgano de gobierno de Keldon. El filoso aire frío se asentó pesadamente en los pulmones de Gata, como si fuera reacio a proveerle de algo de oxígeno. El mago tuvo problemas para respirar después de su largo ascenso. Esperando por su audiencia, los músculos de Gata ardían en señal de protesta silenciosa. Se sintió un pobre ejemplo de embajador, sobre todo uno en representación de sí mismo. Y le dio su abrigo de lana al comerciante que lo había guiado hasta la montaña a cambio de un par de botas de colos y pieles más gruesas. Sintió la necesidad de un baño caliente al oler al animal de gran tamaño que había renunciado a ese conjunto particular de pieles. Por lo menos parecía más presentable, o al menos eso pensó. Un soldado de infantería le acompañó a través de un conjunto de grandes puertas de bronce y hasta la sala principal del consejo. La misma arquitectura mágica que sostenía las grandes tumbas de más abajo ciertamente había sido utilizada para la sala. Como un cilindro gigante, se elevaba 5 pisos hacia arriba, con galerías sobre cada nivel para los observadores. Banderas y pancartas de otras naciones habían sido crudamente clavadas en las paredes. Había cientos, miles tal vez, probablemente traídas de cada guerra librada por Keld. La zona de encuentro en sí era en realidad un anfiteatro invertido, un pedestal escalonado tallado en la roca gris. La plataforma superior estaba vacía, posiblemente a la espera de un orador. En cada anillo después de esta se encontraban las sillas del consejo, cada una diferente y de nuevo con algunos diseños que claramente pertenecían a las naciones representadas en las paredes. En esas sillas se sentaban los decanos, los ancianos señores de la guerra de Keld, por lo menos medio centenar de ellos. El comerciante y su hijo, que le habían parecido tan descomunales a Gata, no podían compararse ni con el más pequeño de estos hombres. Un gran número de ellos superando fácilmente los 2 metros. Vestían ropa de cuero grueso, ceremonialmente tachonada y coloreada. Nadie llevaba pieles o coberturas que pudieran proporcionarles calor. Muchas túnicas dejaban pechos y brazos al desnudo ante el frígido aire, destacándose las cicatrices blanquecinas en su piel gris. El frío era un enemigo largamente vencido por estas personas. Algunos portaban armas a su lado, los de las plataformas más bajas. Aquellos de más arriba llevaban bastones cortos o varas de hueso tallado. Una niebla por el cálido aliento formaba una aureola en la gran sala, y desde esa niebla, ojos fieramente tatuados miraron al mago, que de repente se sintió muy pequeño y solo. Era un estado con el que Gata no estaba muy familiarizado. Seguro en su propio poder, que rápidamente recuperó, sabía lo que necesitaba y lo tendría de alguna manera. Señores de la guerra de Keld, comenzó hablando poco a poco en argiviano. Él ya había sido informado de que el argiviano era el idioma que sabía la mayoría de ellos y que no hablarían con él a menos que presentara un tema adecuado para su notificación o que ofreciera un desafío directo. Él había decidido ofrecer un poco de ambos. A sus tierras he traído un regalo. Conocimiento, que les ayudará a ustedes y a su nación a crecer poderosamente. Magia, que hará que sus hijos sean más fuertes en el campo de batalla. A sus señores de la guerra más feroces y a sus victorias más completas. Unos pocos se agitaron ante esto, posiblemente considerando las palabras de Gata como una calumnia en contra de su propio valor. El mago esperó por un cuestionamiento, pero ninguno se levantó inmediatamente. Dio un paso más en la sala del consejo. Consideró brevemente subir por las plataformas hasta ocupar el lugar vacío donde todos le podrían ver más fácilmente, pero decidió no hacerlo. Todavía no tenía ninguna manera de saber lo que exigían los rituales locales.
Había una jerarquía evidente implícita en los asientos y Gata no quería desafiar el orgullo de nadie. Al menos todavía no. Así que en lugar de ello rodeó el círculo del nivel más bajo poco a poco, explicando los fundamentos de sus estudios y experimentación. No dio detalles, ya que dudaba que alguien allí los entendiera. Dejó reposar los hechos más desagradables en vagas referencias o los desestimó por completo, concentrándose en cambio sobre cómo su propia obra reflejaba la que los Keldon ya empleaban en la creación de un señor de la guerra. Solo necesita un laboratorio, apoyo y tiempo. Siempre tiempo. El devorador de sus logros que le había acechado durante 12 años. Un señor de la guerra en la grada inferior, cerca de Gata, se frotó su gruesa barba. Gruñó una respuesta en un mal argidiano. ¿Por qué este ser insignificante piensa que necesitamos su fuerza? ¿Quién es él? A ello dijo algo más. Esto en la lengua de Keldon, que solo podía haber sido una burla debido a la risa ladrada por algunos otros. Debatir con el mago era algo tolerable, pero ni siquiera Varrin había insultado jamás el genio del tutor. Gata le clavó al gigantesco hombre una mirada furiosa, siendo el contacto visual un gesto desafiante en cualquier cultura. Uno que es lo suficientemente fuerte como para ser capaz de pensar antes de hablar, contestó con un mordaz desprecio. Solo a último momento, Gata se dio cuenta de su temeraria acción. El señor de la guerra se inclinó hacia adelante bruscamente. Los músculos se agruparon y se sacudieron, y una mano se desvió hacia la espada corta que llevaba. ¿Me hablas a mí? ¿A Varag? ¡Tú, el de las tierras bajas! Sus ojos oscuros brillaron peligrosamente. Ya no quedaba nada más que hacer que participar en algún tipo de duelo ritual, una prueba de fuerza. Gata caminó lentamente hacia el señor de la guerra, extrayendo cuidadosamente maná de las tierras que él había tocado con sus últimos viajes. Recordó el delta del río Akderisk, sus caóticos canales de aguas embarradas. La energía creció en su mente, rogando la liberación. Con sus ojos sin apartarse del hostil señor de la guerra, el mago subió al primer nivel con calma y movimiento deliberado. Varag se levantó bruscamente, lanzando una mano su espada mientras la otra sujetó con fuerza el hombro de Gata, fijando al mago en su lugar. Tal elección en su intento de asesinato salvó la vida de Gata. El mago levantó una mano en un movimiento de torsión. La energía bailó en sus dedos y hacia el interior de los ojos del jefe militar. El gigante se tambaleó. Su espada cayó de los dedos debilitados, parpadeando ante la confusión repentina. Gata se irguió y empujó físicamente al hombre más grande de la plataforma para que se hallara a su misma altura, ojo a ojo, como si hubiera sido empequeñecido físicamente. El señor de la guerra se volvió hacia Gata, girando en un fluido movimiento felino. Gata arrojó la mano izquierda hacia adelante, chispas azules de energía bailando alrededor de su palma extendida. Gruñendo, Varag arañó su propio rostro con sus gruesas uñas y luego cargó hacia adelante. Sorprendió al mago, quien había esperado que el Keldon necesitara más tiempo para recuperarse con la guardia baja. Gata se arrojó a un lado y liberó otra ráfaga de energía que adormecía la mente. Esta vez, las chispas lanzaron hacia el exterior y rebotaron en el pecho desnudo del señor de la guerra. Gata fue recogido por el hombro y la cadera y luego estrellado sobre el piso. La oscuridad flotó ante sus ojos. Se sintió sorprendido, como si eso no pudiera estar pasando. Hechizos de batalla. Esta no será mi forma de morir, pensó. Aún así, vio a través de la bruma cómo Varag lanzaba una mano hacia atrás y la cerraba en un puño con forma de martillo. Una mancha oscura cayó pesadamente detrás del Keldon. Agarró el puño en alto y tiró de él hacia atrás. La presión se redujo del hombro de Gata y él se sentó y rebuscó hacia atrás hasta que encontró el siguiente nivel. Otro señor de la guerra había retirado al atacante de Gata a lo lejos. Ahora los dos daban círculos uno al otro, agachados y mostrando los dientes. Varag gritó, atacó y recibió un cruel zarpazo en la cara. El golpe de respuesta fue débil y el nuevo señor de la guerra lo atrapó rompiendo el brazo a la altura del codo con tanta facilidad como la madera de un fósforo. Varag nunca pronunció un sonido de dolor.
Simplemente se quedó allí con un gruñido de rabia en su rostro, mientras el otro señor de la guerra se aferraba a la muñeca de su brazo partido. Miró hacia abajo y luego inclinó la cabeza en el cuello. El vencedor soltó el brazo herido. Le dio la espalda a Varag y dio un paso atrás hacia la primera fila, mirando hacia abajo sobre el mago. Gata se puso de pie lentamente. Yo, Krejol, dijo el nuevo señor de la guerra en argiviano. Tendió el brazo lentamente, puso una mano sobre el pecho de Gata y lo empujó de la grada. El mago tropezó y casi cayó de rodillas. La ira llenó el interior de Gata, pero se mantuvo bajo control. Ese también podría conocer magia de batalla y no había necesidad de combatir a todos ellos. Rompió el contacto visual e inclinó la cabeza como había visto hacer al otro señor de la guerra. Ambos decanos retomaron sus asientos, Varag abajo y Krejol en el nivel inmediatamente superior. tú vienes porque yo quería seguir escuchando. No te quiero muerto. Aún no, terminó Gata por él. Sin embargo, ahora reconocía el procedimiento del que había sido testigo. El macho más fuerte disciplinaba al inferior. Solo respetaban la fuerza y un poco más. Yo puedo hacerte más fuerte. Tengo poderes mágicos especiales y solo necesito tiempo y un poco de ayuda. Nadie respondió de inmediato. Gata vio la mirada de Krejol por el rabillo de sus ojos, leyendo innegablemente el lenguaje corporal de sus caudillos vecinos. Usted hace muchas promesas. Tal vez las cumpla, tal vez no. ¿Qué nos puede mostrar ahora? Ahora sí había un sentimiento que Gata podía entender. Por desgracia, era también uno por el que no estaba listo para responder. Pocos eran los que pensaban primero en el presente y después en el futuro. Fue ese pensamiento del presente que pedía una solución. Yo puedo escudriñar el mundo de Dominaria. Una visión mágica de disturbios y guerras, hoy en día y cualquier día, donde los Keld podrán encontrar el mejor empleo. No, tomar el mejor botín. Eso llamó la atención de la asamblea. Fueron pasados guiños de afirmación. Un señor de la guerra en el nivel de Krejol habló en consenso del grupo. Demuéstranos eso, y tu trabajo será apoyado. Gata sonrió, respirando entre los dientes blancos una nube de vapor congelado. Probarse a sí mismo no era una dificultad. Era de hecho uno de sus pasatiempos favoritos. Gata sonrió, respirando entre los dientes blancos una nube de vapor congelado. Probarse a sí mismo no era una dificultad. Era de hecho uno de sus pasatiempos favoritos. 2 años pasaron y Gata todavía no podía soportar el olor. La pequeña habitación apestaba de la turba utilizada para las paredes, corrompiendo el aroma fresco de las nuevas nevadas que habían caído en la noche. Las amarronadas tablas de madera colocadas directamente sobre la tierra se movían un poco bajo los pies de Gata mientras cruzaba el laboratorio temporal. Dio una palmada en las manos para darse calor y la sostuvo sobre un barril en que se quemaba poco a poco la grasa de un animal. El afinado toc-toc de un reloj temporizador le llamó la atención en la otra mesa, pero el sonido de rocas siendo extraídas lo distrajo de la comprobación de resultados. Se detuvo en un corte con forma de ventana en la pared sur, mirando hacia abajo en el sitio de sus laboratorios permanentes. Sí, sus laboratorios. Un sinuoso camino cortaba por la ladera nevada hacia un área aplanada toscamente por la erosión natural. El sitio era grande, acorde con la importancia del trabajo que Gata tenía la intención de hacer allí, y los esfuerzos que ya había puesto adelante en nombre del pueblo de Keldon. Una decana, una de las matriarcas Keldon, pavoneaba imperiosamente alrededor del sitio supervisando el proyecto. Las mujeres controlaban todo lo que no se asociara directamente con la guerra. Los esclavos trabajaban para detonar algunos afloramientos que quedaban. La roca de color gris oscuro era recogida y trasladada por los colos a la pila de material utilizada por los constructores Keldon. Entre ese pequeño porcentaje de Keldon mal adaptados a la guerra,
Deshonrados y enviados a vivir como peones, comerciantes o agricultores, estos marginados igualarían a los maestros constructores de muchos países que Gata podría nombrar. Trabajaban lenta y metódicamente, ciñéndose a las especificaciones de Gata, pero siguiendo sus propios diseños cuando les era más práctico. En su 14º año autoimpuesto de exilio de Tolaria, Gata finalmente podía esperar comenzar pronto la continuación de su anterior trabajo. El ejército Keldon estaba constantemente en movimiento en esos días, aprovechándose del escudriñamiento de Gata sobre Dominaria y de las monedas que les traían las naciones atacadas. Los compromisos del mago le llevaban una gran parte de su tiempo y esfuerzo, especialmente cuando el consejo requería su presencia en la necrópolis en las alturas de la montaña. Ahora esos esfuerzos se estaban extendiendo en favor de su experimentación. Se le había concedido permiso para comenzar su trabajo en los esclavos y ciudadanos de segunda clase de Keldon. Él ya había comenzado la creación de su matriz y el resto de su equipo en esa choza que la decana había construido para su uso temporal. Los primeros ensayos en nativos de Keldon habían mostrado una increíble respuesta. A los esclavos no se les podía alterar tan fácilmente, pero servían como buenos sujetos para los experimentos iniciales. Los colos lo eran aún más. Su vigorosa naturaleza se adaptaba a sus cambios y le daba más idea a Gata. Así utilizó a los colos como plataformas de despegue para probar sus ideas más radicales, moviéndose de allí a los esclavos y luego a los Keldon para observar el resultado final. Nadie se quejó de sus pocos contratiempos. De hecho, muchos de los sujetos Keldon expresaron su agradecimiento de que el mago hubiera encontrado una manera para que ellos pudieran servir a su nación por última vez. Gata bebió de los emocionantes resultados mientras cada día le acercaba cada vez más a la reanudación de su trabajo completo. Sin duda, su trabajo había encontrado un hogar allí, en el linaje de Keld.